Ya está en el estudio José Juan López Portillo. Él es profesor investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Estudió la licenciatura en Historia Antigua y Moderna en la Universidad de Oxford y es doctor en Historia Global de la Universidad de Londres. Antes de regresar a México fue investigador en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, y has estado ya varias veces por acá, José Juan, hablando de temas europeos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Genaro. Pues te volvemos a invitar porque el fin de semana ocurrió un encuentro interesante, importante en muchos planos, pero sobre todo en el tema de migratorio en Europa, un tema al que le hemos dado también aquí seguimiento. Se reunieron, visitó la canciller Angela Merkel a su homólogo, el presidente español, en el sur, se fueron al sur de España, se fueron a este Parque Nacional de la Doñana. Trascendió que de repente Pedro fue muy caballeroso con la canciller, pero no con su esposa, pero fueron a hablar de temas importantes para el futuro de Europa, que es el migratorio. Básicamente, ¿cómo podemos resumir lo que ahí trataron? Bueno, el tema migratorio, como dices, ha sido descrito como el tema que puede romper a la Unión Europea, en parte por la diferencia de opiniones que hay de qué hacer con esta ola migratoria que ha empezado a llegar a Europa por la inestabilidad en el Medio Oriente y el norte de África. Y pues diferentes países han tenido diferentes respuestas. La misma Angela Merkel se comprometió con esta política de puertas abiertas en 2015. Recibió más de 1 millón de refugiados y gente que estaba buscando asilo, que generó pues una gran controversia tanto en Alemania, donde pues hay sectores de la población que están muy en contra de esa escala de migración, como en otros países europeos, porque la Comunidad Europea tiene este acuerdo de Schengen llamado, que permite el libre movimiento de gente y de bienes. Entonces, pues estos migrantes podían ir a otros países, y hay quienes han dicho que una de las causas de Brexit fue esta decisión unilateral de Merkel, ¿no?, de admitirlo. Entonces ha sido muy, muy controvertido. Tradicionalmente habían entrado por Grecia y por Italia muchos de estos migrantes, pero recientemente con el nuevo gobierno italiano se ha cerrado ese punto de entrada, pero a la vez el gobierno español, por vocación política y por intereses económicos, yo creo también, le ha abierto las puertas a muchos de estos migrantes. Entonces, viene este momento en el que le conviene tanto a Merkel como a Sánchez llevar a cabo de una manera más formal un acuerdo informal al que habían llegado en junio, de que aquellos migrantes que entraran a España y fueran procesados en España, pero se fueran a Alemania por cuestiones económicas o de conveniencia, lo que fuera, pueden ser regresados a España dentro de 48 horas. Esto tiene que ver con un acuerdo ya preexistente, el llamado sistema de Dublín, que anunciaba que el país donde se registraran los migrantes o quienes buscaban asilo eran responsables por ellos. Sin embargo, se había suspendido también en 2015 porque pues obviamente llegan a Italia, a España, a Grecia, nunca llegan a Alemania. Entonces había este reclamo de que pues, era un sistema muy injusto, porque los países a veces más pobres de la Comunidad Europea cargaban con el costo administrativo de procesarlo. Esto es un poco el contexto, tanto internacional como nacional, que explica esta reunión. No es una visita de Estado, es una oportunidad para que los dos líderes se luzcan. ¿Hablaron solo de migración? O sea, migración fue el único tema de discusión, porque previamente con la crisis financiera que golpeó fuertemente sobre todo a España, también trataban muchos temas del pago de la deuda y tenían una relación muy ríspida España y Alemania, ¿no? Pero ahora parece que por lo que vimos, que hubo buena química, que se pusieron de acuerdo, que los dos mandan mensajes internos a sus electores, etcétera. Sí, así es. Como siempre, el tema migratorio está ligado a otros temas económicos y aunque España muy generosamente y muy explícitamente no le ha exigido nada a Alemania a cambio de esta concesión, a diferencia de Italia y Grecia, con quien los alemanes también están negociando algo parecido, pero que están poniendo exigencias económicas muy importantes, a pesar de ello, Alemania también aparentemente voluntariamente quiere ayudar con estos centros donde se pueden procesar los migrantes,
posiblemente en España, pero con esta visión que ha generado la Comunidad Europea de poner centros en algunos de los países africanos externos a la Comunidad Europea para procesar ahí a estos reclamos de asilo y demás antes de que entren a la Comunidad Europea. Entonces se está empezando quizá a fraguar o a llenar de manera práctica muchos de los acuerdos que se habían llevado verbalmente anteriormente, o estas misiones que se habían propuesto como objetivos para solucionar el tema de la migración. Pero lo que dices también de hablar a sus públicos internos es sumamente importante. Hay que recordar que a Merkel no le fue tan bien en la elección como ella había esperado y como todos los sondeos y nosotros habíamos discutido que le iba a ir. Y su partido, el CDU, depende, por lo tanto, de todos los miembros de la coalición, incluyendo el CSU, es el partido hermano de Bavaria, y de donde surge su ministro del Interior. El ministro del Interior está mucho más alineado ideológicamente con Austria, Italia, esta idea de que para controlar la migración la solución tiene que ser, por llamarlo de una manera, crear muros, ¿no? O sea, crear obstáculos para que lleguen. Tuvo mucha presión Merkel por este tema, ¿no? Sí, y en un momento dado parecía que se iba a colapsar la coalición. Entonces, esto es una manera para Merkel de decir que sí está haciendo algo al respecto para mantener contentos a sus aliados de coalición, pero pues tampoco va a significar un costo enorme. La verdad es que el número de migrantes que llegan a España y de ahí viajan a Alemania y que los alemanes quieran regresar a España va a ser muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de quizá decenas de personas. Claro, es un acto político para los dos, ¿no? Simbólico. Para Pedro Sánchez importa mucho, tiene un gobierno de minoría, gobierna con el apoyo de, sobre todo, Podemos, y Podemos también está muy interesado en esta política abierta hacia los migrantes. Entonces, los mantiene contentos ellos también. Pedro Sánchez acaba ganando, ¿no? Digamos que gana porque la simple imagen de él negociando tú a tú con la mujer, la persona más poderosa de Europa, ya le ayuda internamente, ¿no? Hay una cumbre pronto en Austria. Sí. Esta es una cumbre, digamos, preparatoria. Me imagino que Merkel va a tener reuniones bilaterales también así con sus pares para preparar una posible solución o una posible cambio de paradigma en el tema migratorio. Sí, es muy posible que se traten esos temas. El ministro de Interior español propuso, de hecho, antes de esta cumbre, una alianza estratégica entre Alemania, Francia y España como países receptores de migrantes y como un bloque que podía hacerle frente a los italianos, austriacos o a los Visegrad, ¿no? Que es Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que están presionando para una actitud mucho más cerrada de la comunidad europea. Yo creo que se van a tratar esos temas, sobre todo se va a tratar el intento de Alemania de llegar a acuerdos parecidos con Italia y Grecia, como los que logró con España ahora. Pues vente la próxima, cuando esté esta reunión de Austria, para hablar justamente de estos temas. Muchas gracias. Encantado, gracias a ti, Genaro.